entenderlo. Vamos a ver, la Gestalt es en primer lugar una corriente psicoterapéutica marcada dentro de la psicología humanista, que se define como la tercera fuerza dentro de la psicología, después del psicoanálisis y después del conductismo, digamos, ¿no? Entonces, por un lado es una terapia humanista, aunque no solo es una psicoterapia, sino que tiene aplicaciones en la educación, en el trabajo social, en el manejo de organizaciones, de empresas, de instituciones, y en general yo digo que los que formamos en Gestalt en la formación básica, más que formar terapeutas gestálticos, formamos gestaltistas. A mí me gusta mucho eso de los psicoanalistas, ¿no? Que los gestaltistas y los humanistas, cuando hacemos el currículum, hacemos currículums de 5 o 10 líneas, ¿no? No sé cuántos, y los psicoanalistas, no sé cuántos, psicoanalista. Yo envidio y añoro el día en que los gestaltistas podamos decir gestaltista. ¿Y qué es un gestaltista? Un gestaltista es un profesional de la relación con otro, no solo de la relación de ayuda, también de cualquier oficio que tenga que ver con tratar con personas, relaciones públicas, maestros de yoga, etcétera, en el que el profesional aprende a utilizarse a sí mismo, a sí misma, como instrumento principal. Esto ya lo decían los Polsters en el año 70. Para hacer eso, por lo tanto, se necesita que ese profesional, obligatoriamente, y en eso somos como los psicoanalistas, haya pasado por un proceso terapéutico personal, que haya limpiado su ego, como diríamos desde el enneagrama, ¿no? Porque si no, el uso que hace de sí mismo, sí misma, puede ser perverso, puede ser tóxico, puede ser nocivo. Entonces, desde ese punto de vista, el gestaltista es alguien, como digo, sí, que la gestalt es lo que hacen los gestaltistas, que es esa manera de trabajar utilizándose a sí mismo. La gestalt, yo creo que en el fondo, a mi modelo yo le llamo gestalt integrativa, y luego si eso entramos más. ¿Y por qué le sigo llamando gestalt después de tantos años? Porque para mí el núcleo del asunto está en que yo de la gestalt fundamentalmente tomo dos cosas. Y ahí también es una manera de entender qué es la gestalt, ¿no? Lo que se llama actitud, que es todo un término muy polisémico, que significa varias cosas, y luego el modelo experiencialista. Voy por este primero, es decir, la Gestalt se adscribe dentro de las disciplinas que dice que para conocer es mejor experienciar y ir conociendo desde dentro de la experiencia, básicamente porque ahí aplicas no solo lo mental, sino lo emocional y lo corporal, o el mundo de la acción, lo conativo, que pensarlo previamente. Así que no es un conocimiento deductivo, idea, experiencia, sino inductivo. Experiencia y después idea. Algo así, ¿no? A mí me parece que ese es el gran núcleo de lo gestáltico, que lo define muy bien un pintor francés abstracto, Soulages, que dice, es cuando hago que encuentro lo que busco. Es decir, es en el hacer, y yo añadiría, es en el hacer consciente de sí, si aplicamos ahí gestalt o atención, que encuentro lo que busco. Es decir, que hasta que no hago no sé lo que quería. ¿Pero por qué? Porque al hacer, insisto, necesariamente implico el cuerpo para que haya acción y probablemente implico el corazón, lo emocional, con lo cual ya no soy solamente el 33% de mí, cuando fuera de la experiencia estoy pensándola, sino que desde dentro soy 33 más 33 más 33, digamos, somos 3 quienes estamos ahí, por decirlo así, ¿no? Bueno, entonces, una gestalt de la actitud, ¿qué significa esto? Digamos que yo diría que existen 3 gestalts históricamente. Lo que clásicamente se ha llamado la gestalt de la costa este de los Estados Unidos, por Isadore Fromm, Paul Goodman, como Laura Perls también, como grandes figuras, que es una gestalt más teórica, que utiliza una teoría que se llama teoría del self, además de una práctica, y la gestalt californiana, que es la gestalt del último Perls, de Fritz Perls de los años 70, del Instituto de Salem, etcétera,
que es una Gestalt mucho más experiencialista y que se define como una manera de entender la vida, algo así, ¿no? Y luego, en tercer lugar, llega Claudio Naranjo, discípulo directo de Peirce, pero con un gran bagaje con otros maestros como Muktananda, o Idries Shah, o Tartan Tulku y otros, y dice que la Gestalt es fundamentalmente una actitud, que se define como una mesa de tres patas: conciencia, presencia, responsabilidad, que se parece mucho a ese Satchiananda. No es lo mismo, pero resuena un poquito también por ese elemento ternario, ¿no? Conciencia quiere decir, por eso se la llama la terapia del darse cuenta o del aquí y ahora, darse cuenta de qué está ocurriendo en el presente. Perdón, disculpa, me equivoqué, empiezo mal. Presencia, estar ahí. Pues ahora, a mis 15:24 del lunes 31 de enero del 2022, con Diana, aquí en este Zoom, Y estar significa básicamente, por simplificar mucho, ser tres aquí. Estar con la mente, estar con el corazón, estar con el cuerpo. Eso se le llama presencia. Y eso no solamente se nota, sino que se contagia, se transmite. En segundo lugar, la conciencia, es decir, darte cuenta de que estás o no estás aquí. Darte cuenta de cuándo estás y cuándo no estás. Cuándo estás solo con el corazón, pero no con la cabeza, etcétera, etcétera. Y el tercer elemento es la responsabilidad, pero entendido como ser capaz de responder, como caer en la cuenta que, excepto por factores sociopolíticos o culturales, que marcan limitaciones a esta afirmación, pero estamos donde queremos estar porque queremos estar. Hacemos lo que hacemos porque queremos hacerlo. Como tomar conciencia de que el volante de mi vida, me lo cuento como me lo cuente, lo llevo yo. Y si no me lo cuento así, mala cosa, porque lo llevo yo. Digo, con limitaciones de tipo sociopolítico, cultural, no es lo mismo eso en un país, en una dictadura, en una democracia, cuando se tienen recursos económicos, cuando no se tienen, cuando hay una cultura, cuando no, en fin, hay variantes y variables que matizan eso, pero ese es uno de los grandes trabajos de la Gestalt, tomar responsabilidad por la propia vida, caer en la cuenta de que te des cuenta o no estás decidiendo en cada momento. Claro, y por último, para acabar con, bueno, la Gestalt como término viene de una de las corrientes que se opusieron al asociacionismo en la psicología de principios del siglo XX, en el que habían dos grandes corrientes, la psicología asociacionista y la llamada psicología de la Gestalt, de ahí el nombre, aunque poco tiene que ver. Laura Peirce tuvo contacto con algunos de los popes de esta corriente, pero Fritz no, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos contaban esas dos corrientes teorías sobre cómo aprendemos, o sea, cómo nos llega la información. Si partícula a partícula, si a pequeñas, como en un estilo más hemisferio izquierdo, digamos, sucesivo, analítico, antes y después, o porque Gestalt significa un todo con sentido, un conjunto. O lo que nos llega como una especie de cosa que tiene una figura y un fondo, en el mejor de los casos, como significaría conjunto para entendernos. Y la Gestalt, sobre todo entendida desde este lado de la actitud, etc., yo he escrito en algún sitio que yo creo que es una versión actual de algo que es difícil ponerle un nombre, pero que podríamos llamar la gran tradición, o la tradición con inicial mayúscula. Es decir, el conjunto de los caminos que las personas han seguido para conocerse mejor a sí mismas, desde el principio de los tiempos, ¿no? Y desde luego, desde las raíces griegas a las raíces sumerias, a las raíces de Oceanía, como sería la Gestalt, es una versión actual de aquello, que lo concreta en cosas muy pequeñitas y muy carnales, o sea, muy poco teóricas, digamos. Bueno, esto diría. Y hablando de estas tradiciones iniciáticas, Albert, de este viaje de autoconocimiento,
¿Qué papel juega el eneagrama con la Gestalt? ¿Cómo integra, cómo es este matrimonio que has hecho? Claro, claro. Bueno, el eneagrama, supongo que ya lo sabréis.